pieza diminuta, no era así de grande, sino una pequeña pieza diminuta. Bueno, era grande, pero quiero decir, no era realmente grande. Probablemente era de la mitad del tamaño de Rhode Island o algo así. Cayó al océano y provocó una enorme cantidad de miedo en la Atlántida. Pues simplemente temor, porque pensaron que iban a perder todo el continente. Así que simplemente se quedaron como temblando en sus zapatos durante mucho tiempo. Y lentamente este temor empezó a ceder y lentamente pasaron 100 años y todavía tenían miedo. Se necesitaron 200 años para que el temor desapareciera y volverían a sentirse seguros. Y probablemente estaban por ahí, tal vez algo así, o quizá ni siquiera tan lejos, y finalmente se relajaron. Pero el recuerdo de eso aún estaba allí. Y después, de la nada, en una mancha que está aquí, de la nada es una buena analogía para ahí aproximadamente hace 16.000 años, aproximadamente, un cometa, otro de estos cometas. Últimamente hemos tenido muchos de ellos. Ustedes, amigos, no saben acerca de todos ellos porque la mayoría se han mantenido en secreto, pero ha habido muchos cometas que han estado entrando, causando una asombrosa cantidad de interés y temor a niveles gubernamentales. Este cometa entró y mientras todavía estaba lejos en el espacio, los habitantes de Atlántida tuvieron la capacidad para saberlo. Eran en cierta forma más avanzados de lo que estamos ahora tecnológicamente. Pudieron presenciar su llegada. No kilómetros más, sino mucho más de donde estamos ahora, de todas formas. Tenían sus tecnologías de cristal que eran realmente muy buenas. Vieron que llegaba este cometa y en Lemuria empezó a ocurrir un gran conflicto porque los marcianos, que realmente eran la minoría, aunque tenían el control, deseaban destruirlo. Iban a utilizar tecnología láser y simplemente destruir al intruso. Y eso era lo que deseaban hacer. Pero había un movimiento enorme entre el aspecto lemuriano para no hacer eso. El aspecto femenino era: esto es Dios y simplemente debemos permitir que esto pase y simplemente permitir que suceda. Simplemente déjenlo que choque con la tierra. Eso es lo que se supone que debe pasar. Era un punto de vista muy taoísta. Y los marcianos dijeron, no, vamos a hacer esto. Y los marcianos finalmente acordaron permitir que esta cosa chocara con la tierra. Y entró silbando en la atmósfera y por poco no chocó con la Atlántida y pegó hacia el oeste, al frente de la costa oeste de la Atlántida, en un lugar que ahora se conoce como Charleston, Carolina del Sur. Solo que estaba en el agua, aunque cuando esa cosa cayó, de ahí en adelante ya no hubo agua. Muy rápido simplemente la dispersó. Y este era un pedazo grande y golpeó casi en el mero centro de Charleston, Carolina del Sur. Y los restos de eso ahora están esparcidos sobre 4 estados. Así que la ciencia definitivamente ha determinado que sí cayó ahí, y eso fue hace 16.000 años. Y todavía está allí, todavía están recogiendo pedazos de eso por todas partes. Bueno, ese cometa causó mucha de la destrucción de la Atlántida. Y el área donde estaban los marcianos, que estaba en esta área, al suroeste aquí, se rompió un pedazo grande y destruyó mató a muchos marcianos. Los marcianos fueron los que resultaron más lastimados, y así fue. Esa fue la gota que derramó el vaso. Y los marcianos simplemente dijeron después de eso que entonces ese fue el principio de todos nuestros problemas. Los marcianos dijeron, todo se acabó, es hora de divorciarse. De hoy en adelante haremos lo que nosotros queramos. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero nosotros dirigiremos nuestras propias vidas y vamos a hacer lo nuestro. Saben, de todo ese número. Y ya no vamos a escucharlos nunca más, ni ese tipo de cosas. Y por supuesto decidieron tomar la tierra. Y empezaron a hacer algo. Empezaron a crear los edificios que fueron creados en Marte.
Lo único es que había pasado mucho tiempo, aún en tiempo terrestre, desde que habían hecho eso. Hablando acerca de qué diablos es eso, habían pasado casi 50.000 años más o menos desde que habían hecho esta cosa. Realmente no sabían bien cómo hacerlo, pero pensaban que sí. Y yo creo que había otros factores aquí que los hicieron fracasar. Pero construyeron los edificios, prepararon todo, e iban a crear otro Merkaba sintético, que si lo hubieran hecho y si hubieran podido controlarlo, habrían controlado el planeta sin problemas. Habrían podido hacer que cualquier persona en el planeta hiciera cualquier cosa que ellos quisieran, y todo se habría acabado. Pero eso no fue lo que pasó. Construyeron los edificios, establecieron todo, encendieron el interruptor con su tecnología y empezaron el flujo de energía y perdieron control del experimento. Simplemente lo arruinaron. Y realmente les digo que lo arruinaron. No podrían ustedes haberlo arruinado más de lo que ellos lo hicieron. Y lo que hizo es que empezó a abrir violentamente los niveles dimensionales de los niveles dimensionales inferiores de la Tierra. No los superiores, sino los inferiores. Esto se parecería mucho a los niveles dimensionales en el cuerpo humano. Son como una especie de membranas y piel, y las membranas entre el corazón y el estómago y cosas así. Así que si ustedes toman un cuchillo y abren su estómago, eso sería como abrir rasgando los niveles dimensionales de la Tierra. Tienen ustedes aspectos del espíritu que están separados de otros aspectos del espíritu mediante estas membranas dimensionales. Y ¿saben? Se supone que no se deben mezclar. Se supone que ustedes no deben tener sangre en el estómago. Se supone que esas células deben estar en las arterias. Se supone que hacen otra cosa. Y lo que hicieron es que hicieron algo que casi mató a la Tierra. Los problemas ambientales de la Tierra en este momento no son nada. Eso podría solucionarse en un momento. Eso no es nada. Pero esto, si eso hubiera continuado, habría destruido la Tierra para siempre. Nunca jamás hubiéramos podido volver a utilizar la Tierra como una base de cultivo para que las razas crecieran y de ahí partieran. Todo habría terminado. La Tierra simplemente estaría muerta. El problema ambiental realmente ahora no es nada. Parece algo grande, pero no es nada en lo absoluto. Pero eso es grave. Este campo los 1.600 de ellos, hasta ese entonces creo, hicieron todo lo que pudieron intentar para tratar de aliviar la situación. Trataban de sellar los niveles dimensionales, sacar a tantos de estos espíritus de las personas y regresarlos al mundo. Simplemente hicieron todo lo que pudieron en cada nivel que pudieron. Fue una catástrofe total, la catástrofe más grande que la Tierra probablemente haya visto. Trataron de sacarlos, sacaron a la mayoría, sacaron a muchos de ellos. No sé cuál fue el porcentaje. Aliviaron aproximadamente 90% o más de la situación, pero todavía había una parte grande aquí, y la gente todavía encontraba a muchos de estos seres extraños dentro de ellos. Y así es que la situación desde hace 16.000 años, después de ese tiempo, empezó a deteriorarse extremadamente rápido. Todos los sistemas de la Atlántida, podríamos decir, los sistemas financieros, los sistemas sociales, ya me entienden, todos los diversos conceptos de cómo debiera ser la vida, degeneraron y se derrumbaron por completo. El continente de la Atlántida se enfermó, y toda la gente se enfermó, y todos empezaron a tener estas enfermedades raras, y todos empezaron a enfermar.